Y con ello, por ejemplo, los productos activos, los otros donde lo vemos, son los créditos hipotecarios, los créditos a empresa, los créditos personales. Dentro de estos créditos personales se componen el crédito consumo y las tarjetas de crédito. Dentro de ello, chicos, lo que se realiza son lo siguiente. Cuando siempre van a escuchar la palabra spread bancario. ¿Qué quiere decir ello? Son lo que compone las tasas de interés, ¿de acuerdo? En este caso de un crédito, que viene a ser el interés activo, ¿no? De un depósito, pues el interés pasivo. Si nosotros sacamos ello, ¿cuál sería la ganancia? En este caso sería el 22%, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se aplica una resta. Porque esto es lo que yo recibo el 26 y esto es lo que yo pago. Entonces, ¿cuánto me queda? El 22%. Listo. Dentro de estas operaciones pasivas, nosotros, ¿qué es lo que realizamos? O mejor dicho, ¿qué es lo que realiza? El consumidor, en este caso, puede ser los clientes, los ahorristas. Nosotros como banco recibimos el dinero, ¿listo? ¿Y qué hacemos? Pagamos intereses por ese depósito a plazo o en este caso por un ahorro o por el depósito a CTS. Vamos a desplegar aquí algo muy importante para poder comprender estas operaciones pasivas. ¿Qué viene a ser nuestra TREA? ¿Qué quiere decir? La tasa de rendimiento efectivo anual. ¿Cómo hallamos ello? Primero, se compone obviamente por los cargos realizados por el IFI. ¿Qué es el IFI? El IFI son las instituciones financieras intermediarias, que vienen a ser los bancos. ¿Listo? En ello, nosotros siempre cuando veamos un depósito a plazo, creo que habíamos hablado en la clase pasada, lo que tenemos que ver es cuánto me paga, ¿no? Si cuánto me está pagando por depositar de repente un importe de 2,000 soles en un año, cuánto me está rindiendo el dinero. A eso se refiere cuando hablamos de TREA. ¿Listo? Y en eso también nosotros podemos comparar este producto con otros bancos, ¿listo? Pero también recordemos que la TREA compone sus comisiones y gastos, ¿listo? Y ahí puede incluir seguros si es que depende del producto que en el momento que adquiramos. Por ejemplo, en este caso, tenemos lo siguiente. Un ejemplo, ¿no? De repente yo estoy depositando 25,000 soles, me van a pagar el 8%. Listo. Aquí, en este caso, pues aquí había aquí, ¿qué es cuál es el cargo que en este caso le vamos a aplicar? Es 5 soles. Entonces, bueno, aquí me parece que ha habido un error de sumas. Es 1,000 soles más 8 soles, perdón, 25,000 soles más 8 soles. ¿Cuánto sumaría? 25,008, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto se aplicaría a la TREA en este caso? Lo que hacemos es una resta. A estos 25,000 le restaríamos los 8 soles perdón, el cargo adicional que es de los 5 soles y tendríamos el importe de 25,003, que igual hace el 3% del que vamos a pagar al cliente. Para entender un poco mejor, vamos a ver un video. Ahí me confirman por el chat si podemos escuchar el audio. Es Sí se escucha, profesor.
Estimados participantes, esperamos un minuto, por favor. Parece un inconveniente con la señal. Esperemos un minutito. Anual, TREA. Ay, Sebas, estoy muerta de miedo con todo este dinero en la cartera. Pero abuelita, ahora que lo depositemos no tendrás que preocuparte más. Y encima, tu plata engorda porque ganas intereses. Ayúdame a preguntar. Tú sabes que me confundo cuando me hablan de números. Tomen asiento. ¿En qué les puedo servir? Buenos días, señorita. Tengo un dinerito que quiero ahorrar. Muy bien, tenemos varios tipos de cuenta. Las cuentas de ahorro convencionales, las cuentas de depósito a plazo fijo y otras. Quisiera la cuenta que me pague más intereses. Seguro, esta es la que le da más. A lo que usted gana por su depósito, hay que restarle los gastos y comisiones. Así se obtiene la tasa de rendimiento efectivo anual, TREA. Las comisiones son cobros que le hace el mismo banco por servicios adicionales como, por ejemplo, por el envío físico del estado de cuenta de sus depósitos durante el mes. En cambio, los gastos son los cobros por los servicios brindados por terceros. Por ejemplo, el seguro de protección contra fraudes de la tarjeta de débito. Con la TREA, usted sabe exactamente cuánto dinero recibirá por su depósito. Te has ganado una buena propina, Sebas, por ayudar a tu abuelita. Cuando quieras, abuelita. Muy bien, hemos encontrado ahí un poco de la explicación del TREA con un video, ¿no? Entonces, lamento más bien la señal que tuve ahí un momento que se me congeló la pantalla. Listo. Entonces, viendo un poco qué nos compete las cuentas de ahorro, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a observar aquí? En este caso, las cuentas de ahorro, aparte de que me rinde un interés, ¿no? ¿Qué es lo que genera? En este caso, pues están asociadas a una tarjeta de débito. ¿De acuerdo? Las entidades financieras siempre van a determinar los montos mínimos de los que podemos retirar o los que podemos abonar en cajeros automáticos. En ello, por ejemplo, siempre se aplica, ¿se acuerdan que les comentaba en la clase pasada de que hay un tarifario? ¿Listo? A este tipo de tarifario tiene que estar claro en el sentido de que la entidad que te brinde, ya sea un depósito a plazo o tu CTS, te puede indicar cuánto de interés te está pagando. ¿Listo? También es importante siempre preguntar cuando aperturamos una cuenta, si cuántas veces yo puedo retirar por ventanilla, cuántos puedo hacer libre, ¿no? Sin costo y si tiene mantenimiento. ¿Por qué? Porque hay cuentas de ahorro libre, ¿no? Muy aparte de una cuenta sueldo que puede permitirnos lo siguiente.
que de repente libremente me permite hacer 2 retiros durante todo el mes. ¿Listo? Entonces, normal, ¿no? Voy, retiro de repente mi quincena, mi fin de mes, no me va a cobrar algún exceso de movimiento. ¿Listo? Pero ¿qué sucede cuando nosotros de repente retiramos 3 veces? De repente me van a aplicar ahí mi famosa comisión. De repente me van a cobrar 5 soles, 10 soles, no lo sé, dependiendo de la entidad que nos puedan abocar. ¿Listo? Ahora, también hay comisión porque a veces hacemos depósitos por cajeros automáticos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es importante que cada persona que se acerque a una entidad bancaria pueda preguntar si tiene costo de mantenimiento, cuántos retiros puedo hacer, si me pueden depositar del extranjero y todo ello. ¿Listo? Y con ello también, por ejemplo, en este caso, en el Perú, también podemos aperturar cuentas de ahorro a menores de edad. Con ello, ¿cómo generan esto? Siempre hay una, por ejemplo, la autorización de su tutor, puede ser los padres, o de repente dependiéndole al tutor legal, ¿no? Con ello, ¿qué es lo que nos aplica? Por ejemplo, a veces pasa de que puede tener un accidente, un familiar, ¿no? Pierde a su familia y todo ello, ¿qué es lo que podemos ver? El banco está en la obligación de aperturar la cuenta al menor de edad hasta que cumpla los 18 años. Eso ya es otro tema más legal, pero sí se apertura a menores de edad. ¿Listo? Ahora, siempre un consejo que le estaba mencionando, tratemos de aperturar cuentas de ahorro costo cero, porque la idea es ahorrar, ¿no es cierto? No porque yo deposite varias veces, me va a indicar de repente qué es lo que voy a realizar o qué es lo que voy a hacer, ¿no? En cuanto a esta cuenta. Si yo estoy ahorrando, me están descontando de repente 10 soles porque no mantengo el monto mínimo, ¿no? Del saldo que me permite realizar y en lugar de ahorrar estoy pues manteniendo la cuenta, ¿listo? Entonces, en ello hay que siempre consultarlo, ¿listo? Ahora, algo que se sugiere de forma general es que cuando nosotros aperturemos la cuenta, mantengamos siempre un saldo promedio mínimo para que no nos cobren mantenimiento, porque a veces cuando dejamos de usar 3 o 4 meses, ya en automático nos permite generar, ¿no? Lo que es el costo, porque ya algo personal a mí también me pasaba cuando tenía de repente 18, 19 años, aperturaba mi cuenta, ¿no? Iba después de años y me di cuenta que no tenía el dinero. ¿Por qué? Porque mi cuenta ya me cobraba 7 soles y entonces iba consumiendo. ¿Por qué? Porque no hice también movimiento. Tengamos en cuenta ello. ¿Listo? Sí, más adelante vamos a aplicar ahí una práctica para indicar cómo calculamos la TREA, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a ver otros productos más que hasta más adelante para poder practicarlo, ¿listo? Ahora, dentro de los productos activos, nosotros lo que encontramos es lo siguiente, las cuentas corrientes. Estas cuentas corrientes, ¿qué es lo que nosotros vemos? Normalmente cuando escuchamos cuentas corrientes a cuentas de ahorro, se aplica más netamente para empresas, ¿listo? Entonces, en estas empresas, ¿qué es lo que tú puedes hacer en tu cuenta corriente? Puedes girar cheques de gerencia y adicional a ello, tu cuenta puede girar, como tal dice, ¿no? Los cheques. Quiere decir, yo empresa Pepito Sac, tengo pues pago a mis proveedores, ¿no? Entonces yo puedo girar un cheque de un monto que obviamente la cuenta tiene que tener, ¿listo? ¿Y qué pasa con ese cheque? Pues ya el proveedor o la persona ya hará el cobro de forma efectiva o de repente, en este caso, de repente deposita su cuenta, que también lo puede realizar. Aquí también quisiera hacer un paréntesis, que cuando hay empresas que sí giran cheques con las cuentas, pero a veces las cuentas no tienen fondo. Entonces, ¿qué sucede? Un sobregiro. Y el cheque obviamente lo vas a rebotar, ¿no? Lo va a rebotar en ventanilla porque por falta de fondos. ¿Listo? Eso en cuanto a una consecuencia cuando una cuenta corriente no dispone de dinero. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa con esta parte que dice que hay un sobregiro? Sí puede la empresa acceder a un sobregiro siempre y cuando la cuenta esté autorizada. Puede ser del 10%, del 5%, dependiendo a la característica que haya aperturado la cuenta. ¿Listo? También adicional a ello, las cuentas corrientes también le llaman depósitos a la vista. ¿Listo? Eso era antiguamente, ahora lo dicen siempre cuentas corrientes o todo ello. Ahora, depósitos a plazo, en este caso,
Cuando dice depósitos a plazo fijo, es porque hay un tiempo determinado, ¿no? Que puede llegar de 3, 6 meses, 1 año o 2 años, o dependiendo la opción que te brinde el mismo banco, porque a veces inclusive hay para 5 y obviamente la tasa de interés paga más, ¿no? Porque a más tiempo, más monto, más te pago por tu depósito a plazo como banco. ¿Listo? Adicional a ello, el dinero que depositamos antes del plazo, puedes recibir un menor interés porque hay un pacto que primero realizamos, ¿no? Indicamos de que hay un tiempo determinado para que el cliente pueda retirar. ¿Qué pasa si retiro? ¿Pierdo mi dinero? No necesariamente. Lo que puedes perder es el interés generado y no te paga nada. O de repente lo retiraste y hubo ahí justamente lo que veíamos, ¿no? Los gastos o comisiones que de repente la cuenta lo aplica. Entonces siempre se recomienda que lo retiremos al vencimiento, ¿listo? Al vencimiento pasando un día para que te paguen los intereses cargados. O en algunos depósitos a plazo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que en automático le haces la renovación, ¿no? Y tu dinero va, sin que tú vayas al banco a volver a firmar tu renovación, lo van generando de forma automática. Adicional a ello, hay este tipo de depósitos a plazo, por ejemplo, también se pagan al vencimiento o de repente quieres que te paguen de forma mensual. También se puede hacer ello, dependiendo cuánto estamos ahorrando. Listo. Ahora, en los depósitos CTS, ¿qué son ellos? Normalmente cuando nosotros trabajamos en planilla en alguna empresa, nos hacen el depósito de aparte de nuestro sueldo, nuestra CTS. Por ejemplo, este mes corresponde a que nos abonen la CTS, ¿no? Que es el tiempo de compensación de servicio. Bueno, que trabajamos en la empresa, nos depositan un importe y ello... ese dinero antiguamente, porque desde la pandemia hasta la fecha, tenemos que se aprueba, ¿no? Lo aprueban en el Congreso, nos hacen la liberación de esta CTS sin tener de repente nuestra carta de cese, ¿no? Porque nosotros normalmente, cuando no había este tipo de hechos que ahora existe, tenías que ir con tu carta, ir al banco y pedir que te liberen. Ahora con la aprobación ya es como una libre disponibilidad. O sea, te van a depositar de repente a más tarde el 15 de mayo, ¿listo? Entonces, tú puedes disponerlo, ya no tienes que renunciar de repente porque quieres retirar ese dinero. Ahora ya lo tienes disponible. Lo cual yo recomiendo que lo guardemos siempre si estamos trabajando, en el sentido de que cuando de repente salgas de esa empresa tengas ahí un colchón para que tú puedas subsistir, o en el sentido de que tú quieras realizar alguna inversión. ¿Listo? Ahora, dentro de ello es muy importante que todo eso es lo que hemos mencionado, el Fondo de Seguro de Depósitos tenga ese certificado la entidad bancaria. ¿Por qué? Porque si yo no deposito mi dinero en un lugar que no tiene este Fondo de Seguro de Depósitos, lo que va a pasar es que cuando haya alguna coyuntura o la empresa, o en este caso la entidad, quiebre, no se va a poder compensar el dinero que yo he podido dejar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, comentábamos en la clase pasada que hay un monto por la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos. En este caso, el periodo desde febrero a mayo es 122.420. ¿Listo? En cada empresa o por el miembro del fondo. ¿Listo? Y ahí comprende los intereses y todo ello. Este tipo de seguro de depósitos se renueva, cambia cada 3 meses. ¿Listo? Ya. ¿Cómo sabes que tiene fondo de seguro de depósitos? Todo banco, chicos, todo banco tiene un mural. En ese mural tiene el certificado que tiene que indicarte cuánto es su seguro de fondo de depósito. Se le llama como la pizarra legal, ¿listo? En esa pizarra legal vas a encontrar todo tipo de información. El tema del terrorismo, del lavado de activos, el fondo de seguro de depósitos, los tipos de cambio y todo ello. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque esa pizarra legal lo regula, ¿quién? La SBS, ¿listo? La SBS puede hacer una revisión a la entidad, y la entidad tiene que decir cuánto tiene, si realmente tiene ese fondo de seguro de depósitos. Entonces, con ese certificado, tú vas con la seguridad que sí cuenta con ello. ¿Listo? Más ahí, el tema del fondo de seguro de depósitos se hace dudoso más que todo cuando vamos a una cooperativa. ¿De acuerdo? Siempre ahí revisemos. Hay cooperativas que sí están dentro de la revisión de la SBS, sí está regulada, pero algunos no. Con ello nos podemos dar cuenta, Ángel.
Listo. Ahora, las operaciones activas que vamos a entrar a revisar son los productos activos. ¿Listo? En el caso de una empresa como administrador, ¿no? Podemos decir los activos y los pasivos. Podríamos decir en el caso de una empresa que los activos es todo lo que tiene la empresa, ¿sí? Y todos los pasivos son todo lo que sale. En cambio, en un banco, todos los pasivos es todo lo que ingresa en ahorros y todos los activos es todo lo que sale. Es lo contrario. Pero, ¿qué es lo que sale? El dinero que voy a prestar por un determinado tiempo. ¿Listo? Y es lo que les mencionaba al inicio, que tenemos créditos hipotecarios, los créditos a empresas y los créditos consumo, que vienen dentro de ello, vienen las tarjetas de crédito. Y aquí vamos a desarrollar un ejemplo de la tasa del costo efectivo anual. ¿Listo? En ello, ¿qué es lo que cubre un TCA? Cuando ustedes van al banco y les dan un cronograma de pagos, solo van a visualizar lo que es la TEA, que es la tasa efectiva anual. ¿Pero qué compone una TESA? Es todos los gastos y comisiones, ¿listo? Los cargos cobrados por la cuenta de terceros. Ejemplo, viene a ser en este caso el seguro de desgravamen, los cargos asumidos por los estados de cuenta del cliente, por ejemplo, también se aplica en la cuota que va a pagar el cliente, ¿de acuerdo? Ahora, la TCA es la tasa que influye en todo lo que se va a pagar por todo el crédito. Eso incluye tu desgravamen, nuevamente, y tu estado de cuenta. O de repente, inclusive, has contratado algún seguro adicional al desgravamen, también incluye en ello. ¿Listo? Es lo que vas a pagar tú por tu crédito. ¿Listo? Algo similar aquí, poníamos un ejemplo de la TCA, ¿listo? Un monto de 1,000 soles, voy a cobrarle 60% de tasa de interés, y entonces, ¿cuánto va a pagar? En este caso, vamos a colocarle que va a pagar 1,000 soles más 600 soles por el interés que está generando. Y los gastos, a esto es lo que quiero ir, a los gastos y las comisiones. Le estoy colocando un gasto de 100, una comisión de 100, y en total, ¿cuánto va a pagar? Ya no va a pagar el importe de 1,000 soles, va a pagar el importe de 1,800. Ya no se convierte en una TEA del 60, sino del 80%. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un video que también es de la SBS para poder reforzar un poco de lo que estoy hablando en este ejemplo. ¡Qué tráfico, pa! Y el micro se demora demasiado. Pero eso está a punto de acabar, Sebas. En unas semanas estaremos sobre nuestro propio carrito. ¡Sí! Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Venimos a presentar los documentos del préstamo vehicular que nos solicitaron. Aquí los tiene. Mi papá siempre paga todas sus cuentas a tiempo. Dice que solo así puede dormir tranquilo cada noche. Cuando cumple 18, mi papá me va a prestar el auto los fines de semana. Solo faltan 4 años, 3 meses y 14 días. Está todo en orden. La cuota mensual será de 1.050 soles. Este monto incluye los intereses, las comisiones y los gastos. ¿Cómo es eso? El interés más los gastos y comisiones conforman la tasa de costo efectivo anual de su crédito. Las comisiones son los cobros por los servicios adicionales que nos brinda el banco. Ejemplo, por el envío físico del estado de cuenta de su préstamo vehicular. En cambio, los gastos son los cobros por los servicios brindados por terceros. Ejemplo, la compañía de seguros que nos brinda el seguro de desgravamen para cubrir la deuda del crédito vehicular en caso de fallecimiento. Ah, ¿y debes pagarse todo eso? Sin duda, todo está en el contrato. Qué bueno que me acompañaste, hijo. Hemos aprendido juntos acerca de la TCA. Bien. Listo. Yendo a lo mismo con los créditos, ya calculando la TCA, como les comenté, más adelante vamos a revisar nuestro simulador. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a revisar, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Creo que muchos hemos escuchado tu crédito hipotecario, de repente por ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que compone este crédito? En este tipo de créditos pueden entrar no solamente personas naturales, sino también personas jurídicas, ¿de acuerdo? Pero más se aplica a las personas naturales para la adquisición ya sea de construcción, de refacción o lo que haya que va a ser
el cliente en sí, ¿no es cierto? Entonces, con ello también incluye lo que es la subdivisión de una vivienda propia, o también aquí en estos créditos hipotecarios, en algunos casos aplica también el techo propio. Eso también se puede consultar dependiendo a la entidad que lo financie, ¿no es cierto? Porque recordemos de que tenemos un porcentaje, o en este caso un monto, que podemos tener de nuestro crédito hipotecario del fondo de vivienda, que lo entrega el Estado. Eso ya es un tema muy aparte para poder comentarlo, y eso es un tema más amplio, ¿listo? Sino ya de forma general, la operación de un crédito hipotecario, ¿qué se pone en garantía? Obviamente la casa o el departamento que tú estás sacando, ¿listo? ¿Para qué? Para garantizar el pago como parte, ¿no? Del cliente hacia el banco, ese compromiso. Y de repente, en este caso, en un crédito hipotecario va a ser un poco complicado que tú puedas vender tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque en las centrales de riesgo, lo que se va a encontrar es de que esto es una garantía, y entonces le vas a llamar garantía hipotecaria porque está respaldado bajo la propiedad, ¿de acuerdo? Listo. Dentro de ello, tenemos los créditos consumo. En esto se puede aplicar mucho para las personas naturales, los que tienen cuenta sueldo, ¿no? Normalmente suelen tener ese tipo de opciones de promoción, vamos a decirlo así, para poder sacar un crédito. O no necesariamente teniendo planilla, sino también porque de repente tengo un buen historial crediticio. Entonces, ¿qué me permiten? Me evalúan, ¿no? Para poder yo retirar un monto de repente preaprobado, o si yo quiero solicitarlo, también voy y me evalúan de acuerdo a mis ingresos, ¿de acuerdo? Uno de ellos, por ejemplo, que puedo utilizar para mis créditos consumo, para la compra de una computadora, ¿no? O sino para pagar también mi universidad de repente, o de repente para poder financiar mis problemas de salud, o cualquier apuro que se pueda realizar. ¿Listo? Adicional a ello, ¿qué es lo que también podemos ver en este crédito consumo? Por ejemplo, aquí también puede aplicarse las compras de deuda que me consultaban en la clase pasada. ¿Listo? Ahí también ingresa ello. Porque cuando llamamos consumo, más son créditos de personas, puede ser natural con negocio, pero no preaprobados, que el mismo banco te puede entregar o te puede entregar la caja. Ahora, vamos detallando un poco lo que son los créditos a microempresas, ¿listo? En ello también aplican personas naturales y personas jurídicas, pero con la forma de poder financiar este crédito es más con una evaluación. No es como cuando yo estoy en un crédito consumo, puedo manejar cierto historial crediticio, ¿de acuerdo? En ello, y es más fácil porque esa sola firma, o de repente presento mis boletas y me pueden otorgar el crédito. Pero cuando yo saco un crédito de microempresa o un crédito pyme, la evaluación es un poco más compleja, porque pueden pedirme, dependiendo de la entidad, de repente el reporte que yo tengo en la SUNAT, qué tipo de RUC tengo, o a qué tipo de RUC pertenezco, ¿no? Y si soy una persona natural, probablemente también me den una sola firma, o también me pidan una evaluación. Todo depende del comportamiento crediticio, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de ello, ¿qué es lo que también podemos ver? Esto es muy importante, chicos, que saberlo en realidad, ¿no? ¿Cuáles son tus derechos como consumidor financiero? Es importante, podemos conocer toda la teoría, pero ¿qué derechos yo tengo? ¿Listo? Nosotros tenemos dos derechos en cuanto a lo que son créditos y que serían productos activos. ¿Listo? Primero, un pago anticipado y un adelanto de cuotas. Yo les decía, sí se puede hacer una amortización la clase pasada hasta por un importe de 100 soles. Sí se puede realizar, pero no lo recomiendo porque no sabemos cuánto va a afectar a tu deuda capital o a tu deuda total, ¿de acuerdo? Primero, vamos a desplegar esta parte, que es el pago anticipado. Se sugiere que sea más de 2 cuotas para que tú también puedas ver la diferencia de cómo estás amortizando, ¿listo? Cuando hablamos de un pago anticipado, en este caso, el pago afecta al monto del capital de la deuda, reduce el monto de intereses de comisiones y gastos a la fecha de pago. ¿Qué puedes reducir en ello? Las cuotas restantes o el número de cuotas. Eso es un pago anticipado que le llamaríamos amortización,
¿Listo? No amortiguar, porque a veces los clientes vienen al banco y te dicen, quiero amortiguar, señorita, pero no es amortiguar, porque amortiguar viene a ser ya amortiguar un auto u otra cosa, ¿no? Sino es una amortización, que se le sugiere que sea más de 2 cuotas, que pague su primera cuota y en la segunda cuota haga su amortización. Se le recomienda, ¿no? Pero puede hacerlo desde la primera cuota, ¿listo? En este caso, recordemos que con una amortización yo reduzco monto de la cuota o el plazo de la cuota, ¿de acuerdo? Ahora, el otro, adelanto de cuotas. ¿Puedes hacerlo en menos de 2 meses? Sí, también lo puedes realizar. En este sentido, acá no vas a reducir intereses, gastos ni comisiones, ¿de acuerdo? Lo que vas a hacer es a reducir tu número de cuotas, porque estás adelantando de repente la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3, ¿listo? Pero no reducimos lo que reduce una amortización, ¿listo? Solamente se recorre de repente en este caso, tu cronograma. De repente vas a irte de viaje, vas a estar en un lugar sin señal, puedes adelantar 1 mes, 2 meses, 3 meses, no hay problema. Lo puedes realizar para que en ese tiempo no incurras a una mala calificación en tu pago, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿listo? Donde en el caso de los adelantos de cuotas, pues obviamente solamente, como ya les mencioné, valga la redundancia, adelanto los montos, más no reduzco nada. En un pago anticipado sí podemos hacer la reducción. Como vuelvo a mencionar, podemos reducir el plazo, también podemos reducir el monto de la cuota. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de estas... de este producto de consumo, ¿qué encontramos? Las famosas tarjetas de crédito, ¿listo? Hay muchas veces que los clientes nos dicen que no quieren la tarjeta porque a veces no lo sabemos utilizar, ¿listo? Por ejemplo, ¿qué me permite una tarjeta de crédito? Me permite cubrir de repente unas necesidades de forma inmediata, como un pago, o que de repente quiero viajar, quiero pagar mi viaje de avión, lo hago, lo realizo con la tarjeta de crédito. Entonces, este consumo de tarjetas se le denomina revolvente. ¿Por qué? Porque todo el pago que tú puedas realizar, el saldo va a regresar cuando ya lo vuelvas o sea, generas tu abono, tu pago, o lo cancelas la tarjeta, la deuda, perdón, se genera se le denomina revolvente, ¿listo? Igual, las tarjetas de crédito en la gran mayoría tiene solamente el plazo de 36 meses, ya sea en compras o en en disposición de efectivo, ¿listo? Si consumes 100 cuotas, tienes que pagar el consumo antes de la fecha de vencimiento. ¿Para qué? Para que no te cobren intereses, ¿de acuerdo? Ahora, antes de entrar al detalle de las fechas de facturación y todo ello, quiero que veamos algo importante. Por ejemplo, ¿qué me pasaba cuando yo era cajera en el banco? Me decían lo siguiente, venían los clientes y me decían, quiero, señorita, pagar mi tarjeta. Y a veces me mostraban su tarjeta de débito. Cuando estamos en una ventanilla de un banco, normalmente el cliente te entregaba su tarjeta, el número, te dictaba, o en ese momento, pues en aquellos años te entregaba con todo, pero sin problema, en la tarjeta en sí. Entonces tú tipificabas el número de la tarjeta en tu sistema y ya encontrabas y pagabas la tarjeta. O también buscar con el DNI. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si me entregan una tarjeta de débito? Obviamente no voy a encontrar el número porque es una tarjeta de débito. Ahorita vamos a ver a qué se denomina esto. Una tarjeta de débito está vinculada a una cuenta de ahorro. Puede estar vinculada a tu cuenta sueldo, a tu cuenta CTS, a tus cuentas de ahorro. Inclusive puede estar dominada también a tu cuenta de depósito a plazo. ¿Recuerdan que les mencionaba que también pueden pagarse los intereses mensual? Ya, ingresa a tu cuenta de ahorro, obviamente. ¿Y cómo lo retiras? Con tu tarjeta de débito. De repente tu sueldo, tu CTS, que ahora de repente ya van a depositarlos, les van a retirar. Entonces, lo vas a retirar con tu tarjeta, ya sea en el cajero, de repente vas a consumirlo, lo haces con la tarjeta de débito. ¿Listo? En este caso, la tarjeta de débito gastas tu dinero, es el dinero que tú estás ahorrando. A diferencia de la tarjeta de crédito, como mencioné, es una línea de crédito que te da el banco, que te otorga de acuerdo a tus ingresos. ¿Listo? En ello, manejas pues una línea vinculada a lo que es una línea otorgada nuevamente por el banco. ¿Listo? En este dinero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pagar los intereses, las comisiones y gastos. En el caso de las tarjetas de crédito, sí nos van a cobrar desgravamen, sí o sí,
de acuerdo al consumo que hagamos, hay un porcentaje. Y otros gastos, de repente tienes un seguro de protección de tarjeta, lo tienes que pagar. Ya no sería tu compra de repente de lo que le has partido una compra de 100 en dos partes, y de repente ya no vas a pagar 50-50, sino vas a pagar el interés, de repente también tu seguro, o de repente inclusive tu envío de estado de físico de tu estado de cuenta, también pagas ello. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué es lo que gastas? El dinero que te otorga el banco. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta o duda en cuanto a las tarjetas? Bien. En este caso, por ejemplo, para reconocer un poco las tarjetas, hay un tema importante aquí. Este es el frente de una tarjeta. ¿Qué es lo que vemos ahora? Hay un chip, sí, es el chip de seguridad. Esta partecita de acá es el número de la tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? También en la de débito hay estos números, pero normalmente dice débito en esta parte de abajo donde dice Visa o Mastercard, dice débito. Entonces, porque es débito. En una tarjeta de crédito, en la gran mayoría está impreso el nombre. ¿De acuerdo? En la parte superior del nombre encontramos la fecha de inicio de tu tarjeta, el mes y el año, y la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito. Y en la parte reversa, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos la banda magnética, que antiguamente se pasaba por el POS, ¿no? Aunque algunas tarjetas aún siguen pasando. Y también encontramos el código de verificación, que lo conocemos como el CBV. ¿Listo? Aquí en esta firmita dicen que hay firma, pero normalmente no lo firmas. Pero algunos bancos sí te lo permiten con su lapicero especial, que lo puedes dejar con firma, no hay problema. Y aquí en la parte pequeña, de letras pequeñas, nosotros vamos a encontrar los datos impresos de la impresora. Así como se imprime este número, acá no se nota, pero sí hay un número como empastado o algo así, el número de la entidad, ¿no? Que sale ahí, que es 0800, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, algo que quiero ver esto es, por ejemplo, el tema del BVA. Su tarjeta, hoy por hoy creo que es uno de los primeros bancos que sacaron este tipo de tarjetas, ¿de acuerdo? No se ve los nombres como en la antigua tarjeta de acá, donde está impreso tu nombre, sale la fecha de vencimiento en la cara de la tarjeta. Ahora, lo que tienes es tu código QR. Tú escaneas, recién vas a poder ver los datos de tu tarjeta. Recién. Si bien es cierto, aquí aparece un asterisco, pero este asterisco en realidad no es tu CBV. El CBV siempre tiene tres números, ¿de acuerdo? Y creo que es más moderno, más seguro, sí, también, pero también tengamos en cuenta que cuando una tarjeta de crédito se pierde, se le recomienda siempre hacer el bloqueo. Porque como es al ser tarjeta de crédito, a diferencia de una débito, en una débito, si pasas la compra de más de 100, te piden una clave. Pero en una tarjeta, como digamos que tienes una línea de 15,000 o 20,000, puede pasar simplemente por el POS y se hace la compra. Tengamos en cuenta ello para poder proteger. ¿Listo? Ahora, para un buen uso de una tarjeta de crédito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, es posible, ¿no? En lo posible es no tener más de una tarjeta de crédito. ¿Por qué se les recomienda esto? Porque nosotros a veces como consumidores podemos tener una emergencia o esa tentación, ¿no? De poder decir, ya, sí tengo mi tarjeta, lo voy a pagar. Lo vas consumiendo, no te vas dando cuenta del gasto que vamos haciendo y de repente ya gastaste la tarjeta del banco X, luego vas y gastas la tarjeta del banco Y y al final te acumulas de deuda. Y la idea de tener una tarjeta de crédito es siempre usándolo responsablemente. ¿Listo? Solo en caso excepcional se puede hacer uso de la disposición de efectivo. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, una tasa de interés de una disposición de efectivo en una tarjeta siempre va a sobrepasar encima del 70, del 80, 90%, lo cual es mucho, ¿no? A diferencia de un crédito consumo que te pueden ofrecer del 30, del 20, del 10, dependiendo de la entidad. Y depende también al convenio que pueda tener la institución, de repente si es que tienes cuenta planilla, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de ello también se recomienda que nosotros, como consumidores de tarjetas de crédito, paguemos la cuota facturada, nunca la deuda mínima. Porque, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, aquí justo quería ir a este tema de la tarjeta de crédito. Aquí hay un ejemplo donde, por ejemplo, esta es la línea de crédito. Tenemos una fecha de inicio de la compra, en este caso compra 5,000 soles. Tengo una fecha que es el
corte, bueno, en este caso vamos a llamarle, que es tu fecha de pago, y también hay una fecha de corte. Quiere decir que si yo compré ahora el 1 de mayo, ¿de acuerdo? Mi tarjeta cuando tiene su periodo límite, cuando inicia su fecha de pago, el día 13, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo para hacer compras antes de mi fecha de cortes, ¿para qué? Para que mi facturación sea al siguiente mes o al subsiguiente mes. Por ejemplo, hay aquí lo que a veces hacemos juegos con nuestras tarjetas, es de que, por ejemplo, antes del corte, o mejor dicho, después del corte hacemos la compra y pagamos al subsiguiente mes. ¿Por qué? Porque cuando se factura, se pagaría en el mes anterior. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice agosto, ¿no es cierto? Su fecha de pago es el día 13. En este caso, y su corte es el 24. Quiere decir que si compró el 1 de agosto, en este caso, esta persona va a pagar recién el 13 de septiembre. ¿Pero por qué no va a pagar el 13 de agosto? Porque está comprando antes de su cierre. Pero ¿qué pasa si yo hubiera comprado el 14 o el 15 de agosto? Hubiera pagado este crédito no en septiembre, sino en octubre. ¿Listo? Con ello también nosotros podemos aprender en el sentido de que hay un inicio y hay un corte. Yo lo que recomiendo siempre es, dependiendo a la cantidad que tú vas a gastar la tarjeta, ¿no? Ver si lo haces antes de tu corte o después de tu corte de tarjeta, para que puedas ya ir juntando el dinero y poder pagarlo. ¿Listo? O de repente para que lo hagas en una sola cuota, porque en una sola cuota o compras directas no tienes interés que pagues, solamente pagas la compra más el seguro de desgravamen. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de ello, por ejemplo, algo que hemos encontrado es, por ejemplo, esto. En una tarjeta de crédito encontramos una línea, como les mencioné ese ejemplo, por ejemplo, tiene una línea de 20,000 soles. ¿Ha utilizado cuánto? 9,196. Su crédito disponible aún queda la diferencia de esos 20,000, que son 10,804. Y su pago mínimo, que ha facturado 295. ¿Por qué se ha facturado pago mínimo? Porque probablemente este cliente lo haya puesto en tres, en un año, lo que sea la cuota, ¿listo? O en este caso, como vemos aquí, puede ser con el que ha sido una compra directa, porque la facturación del pago total es la misma compra de la línea utilizada. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa si este cliente hubiera pagado el pago mínimo? Lo que va a hacer es se va a dividir entre los 360 días, ¿de acuerdo? Se divide por el año para que tú pagues, lo cual no recomiendo porque lo que se genera es más que no pagas nada de tu capital, sino lo que estás pagando es más el interés, lo cual se recomienda siempre el pago de la deuda total, ¿de acuerdo? Con ello, vamos a ver un pequeño video. A ver. El pago mínimo puede parecer la opción más fácil para pagar las cuotas del mes, pero conozcamos de qué se trata. Es el monto mínimo a cancelar en la fecha de pago, que consiste en dividir en 36 partes su deuda y tomar una de ellas, sumándole a esto las comisiones. Según la última disposición de la SBS, indica que el pago mínimo no debe ser menor a 30 nuevos soles o $10 más las comisiones que correspondan. Por ejemplo, si su deuda es de 720 nuevos soles, el pago mínimo sería 20 nuevos soles, pero con la nueva disposición será 30 nuevos soles más las comisiones. Recuerde que es mejor pagar una cantidad mayor al monto mínimo para cancelar la deuda en menor tiempo y de esta manera pagar menos intereses. Muy bien. Ahora con ello, vamos a revisar el siguiente tema. Chicos, aquí es importante, ya como para concluir parte de nuestros productos financieros, es revisar las centrales de riesgo. ¿Por qué? Porque así como yo puedo sacar un préstamo o hacer depósitos, también hay una calificación a esas personas que de repente no se realiza el pago a tiempo. ¿Listo? Entonces, el historial crediticio es un instrumento en la que toma decisiones quién, la entidad financiera, para otorgar un crédito. Obviamente, por ejemplo, no entregaríamos un crédito a una persona que de repente se encuentra castigada, ¿no? ¿En qué sentido? Vamos a revisar ahora ello.
¿listo? O que está en pérdida, ¿no? Que le llamamos así, o que no califica de repente para un crédito como tal. ¿Por qué? Porque hay una deuda pendiente o puede ser un cliente que es muy potencial, que paga puntualmente sus créditos, a lo cual el sistema financiero o el banco, en este caso, confiaría en otorgarle un préstamo, ¿de acuerdo? En este caso, la central de riesgos, que es la SBS, siempre va a regular aquí al banco, ¿listo? Ahora, para esa central de riesgos, ¿quiénes lo ven? Tenemos, en realidad, con lo que de repente han escuchado del Infocorp, ¿no? Está reportado en el Infocorp, ¿de repente han escuchado? Sí, ahí es donde entramos a las centrales de riesgo, ¿listo? Ahora, dentro de ello, ¿qué también califica ahí? También se califica lo que son los servicios públicos, el tema de los protestos. Aquí, inclusive en esta central de riesgos puedes encontrar hasta tu deuda comercial. ¿Qué quiere decir? De repente tu deuda de Claro, ¿no? De tu teléfono que de repente sacaste cuando eras muy joven, ¿no? Cuando te cumpliste 18 años y no sabes ahora que ya tienes de repente 25, que tenía deuda, entonces ahí también figura ello, ¿listo? Ahora, algo que me gusta mucho de la parte de los créditos es, cuando tenemos voluntad de pagos, tenemos incentivos, como los créditos preaprobados, ¿no? De repente te dicen, a mí me pueden decir, Sandra, tienes aprobado un crédito hipotecario, un crédito vehicular y todo ello, entonces ya tienes ello. Pero cuando por ejemplo, tenemos la capacidad de pago también por los ingresos, ¿no? Esta parte, siempre los créditos tratemos de, si vamos a endeudarnos, por decirlo así, que sea de acuerdo a los ingresos que nosotros manejemos. Si yo gano 1,000 soles, ¿no? No me convendría tener un crédito. ¿Por qué? Porque de repente mis gastos básicos no van a cubrir para poder pagarlo, ¿no? De repente yo tengo que ahorrar. Entonces, se recomienda siempre de que nosotros de nuestros ahorros podamos destinar un 30%. ¿Listo? Ahora, ¿cómo observamos las centrales de riesgo de la calificación? Revisamos de esta manera, vamos rápidamente. En este caso, con la calificación normal, son de 0 a 8 días. ¿Listo? Para un hipotecario puede ser de 0 a 30. Ahora, esta partecita cuando dicen clientes con problemas potenciales es una calificación amarilla. O en este caso media verdosa, ¿no? Que son de 9 a 30 días. ¿Listo? Entonces, deficiente vienen de 31 días a 60. Si se dan cuenta, para una empresa o persona consumo es diferente a la calificación de un hipotecario. ¿Listo? En un dudoso o en deficiente dudoso son de 61 a 120 días. La pérdida ya es cuando de repente en algunas centrales de riesgo vamos a encontrar un poco esta parte de que dice pérdida de color rojo, lo podemos encontrar negro, dudoso lo podemos encontrar más rojo, ¿no? Y dependiendo de ello. Pero siempre son de acuerdo a los atrasos que podamos pagar. Te puedes atrasar un día, no pasa nada, sí, no pasa nada. Antiguamente, antes de la pandemia, se cobraba el interés compensatorio, ¿listo? Ahora, hoy por hoy ya no genera ello, lo cual es muy bueno porque normalmente no, tú tenías una cuota de repente de 200 soles y tú ibas y te atrasabas 3 días o un día, ya te cobraban tu penalidad, que era 5 soles de repente, ¿no? Aparte tenías que pagar tu sol 30, entonces ya no pagabas la cuota de 100, sino pagabas 106, 107. Actualmente no existe ello, algunas entidades sí lo han implementado, pero no está en la obligación ahora después de la pandemia, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de esto siempre hay una parte de los productos bancarios que es los servicios financieros, que pueden ser los giros, las remesas, los cheques de gerencia, los pagos de haberes, ¿no? Los pagos de servicios, la recaudación de impuestos y compra de moneda extranjera. Este tipo de servicios financieros lo otorga el banco. O sea, el banco o una caja en este caso, no tiene de repente para recaudos. ¿Qué quiere decir recaudos? De repente cuando pagamos el servicio de la universidad, el servicio en este caso también de nuestro servicios públicos, ¿no? De pagar el agua, la luz, de repente quiero pagar la seguridad, ¿no? O recaudar impuestos, alguna multa, algo, entonces eso también ofrece el banco, ¿no? Algunas entidades financieras lo hacen, sí. Por ejemplo, cuando se llamaba Credit Scotia utilizaba la plataforma de Scotiabank, y ¿qué hacía? Recaudaba las remesas, por ejemplo, ¿no? De repente venía Rico Pollo, depositaba también sus ventas, ¿no? Y con un código, ¿no? Eso también aplicamos en ventanilla. ¿Listo? Y eso depende mucho de la entidad con qué tipos de pagos realizan.
Listo, hasta inclusive, por ejemplo, a veces vienen y pagan la visa, ¿no? Dicen, señorita, vengo a pagar la visa, y eso vas a encontrar más en el banco, ¿no? Vas y pones tu código, o los pagos en efectivo, ¿no? Igual, por ejemplo, también vemos ahora cómo transferir dinero de manera segura. Recomiendo, sí, un cheque de gerencia. ¿Tiene costo? Sí, por ejemplo, te puede costar 15 soles, dependiendo de la entidad, con el tarifario, ver cuánto te cuesta el cheque. Y te cobran una comisión algunas cuentas, sí, por el tipo de movimiento que realizamos. Por eso cuando tengamos una cuenta de ahorro, cuenta corriente, siempre consultemos cuánto me cobra de repente por hacer un cheque de gerencia en ventanilla. ¿Listo? Se recomiendan las transferencias interbancarias, ahora que ya tenemos habilitado prácticamente esos 10 minutos transferencias inmediatas, ¿no? Que ahora puedo transferir de un banco a otro sin que me cobre una comisión. Hay algunas horas que sí cobran, pero se recomienda eso y es una forma más segura. ¿Listo? Los giros internacionales también existen y hay bancos que los pagan, ¿no? Por ejemplo, pueden ser servicios de repente que me mandan dinero de una indemnización, no sé, de Rusia, de Alemania, porque de repente serví un servicio, ¿no? Y el cliente puede retirar esa remesa, sí. A veces le mandan de Japón, entonces tú aprendes todo ello, ¿dónde? En la ventanilla de un banco. ¿Listo? Ahora, en un resumen ya de forma general, vemos lo siguiente. La TRE va netamente con nuestra cuenta de ahorros. ¿Y quién lo regula esto? ¿Qué tiene que tener? El fondo de seguro de depósito. ¿Listo? Y esas son las operaciones pasivas. Las operaciones activas vienen a ser los créditos, ¿no es cierto? Que se aplica la TCA o la famosa TEA, ¿no? Que es la tasa de efectiva anual. ¿Y quién regula ello? ¿Cómo regula o qué calificación brindamos? Las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo son la entidad que se encarga de determinar la calificación de si es buen pagador o, bueno, ¿no? O no lo es, ¿no? Y de acuerdo a ello se genera también la evaluación de repente a un futuro para tener otro tipo de créditos. ¿Listo? ¿Tenemos consulta, dudas hasta aquí?
Listo, antes de comenzar con nuestros ejemplos, vamos a hacer un breve repaso para que en este caso podamos de repente responder al final, ¿no? Para ganar algún sorteo dentro de lo que nos va a indicar nuestro moderador. A ver, nuestro coordinador. ¿Listo? Muy bien. Vamos a refrescar un poco, de repente en este caso, el cálculo, antes de entrar al cálculo de la TREA, vamos a ir a nuestro split. ¿Listo? Sí es importante conocer en este caso, nuestro ingreso, ¿listo? Como bancarios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar de que la ganancia, vamos a llamarlo así, de alguna manera, es para un banco, siempre va a ser el crédito que otorgamos, ¿no? Hacia el público, ¿no es cierto? Hacia los clientes. Es la ganancia donde tiene más fuerte el banco. Ya que en el depósito a plazo se paga poco porque nosotros como banco, vamos a ponerse en la posición de banco, trabajamos con el dinero que ingresa al banco, ¿no? Puede ingresar como de fondos mutuos, puede ingresar ahí. Fondos mutuos, por ejemplo, es una inversión como una bolsa, vamos a llamarlo así, que también manejan más los bancos que la caja o una financiera. ¿Listo? En ello tú ahorras un monto, pero la diferencia de un depósito a plazo o una cuenta de ahorro, cuando tú retiras te cobran un monto, vamos a decirle como un derecho para poder retirarlo. Sí, hay ganas, sí, pero la tasa es más volátil. Es como una AFP, pero a que tú puedas retirarlo con más tiempo, porque así como la AFP es volátil, ¿no? La tasa, o sea, que es cambiante, en el fondo mutuo es lo mismo. Entonces, siempre la ganancia para una entidad bancaria va a ser los créditos. ¿Por qué? Porque se cobra una tasa de interés alta. ¿Listo? También algo que pueden encontrar mucho es, por ejemplo, la experiencia con el tema de la comparativa de tasas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando tenía la posición de jefe, me acuerdo que había un cliente que, bueno, hubo una mala venta, ¿no? De un producto donde el funcionario le dijo que no, que le estaba cobrando 1%, pero 1%, entre comillas, mensual, ¿no? Que supuestamente lo era, y el cliente dijo que sí, que yo lo saqué a 1%, eso no pasa. Aquí, por ejemplo, chicos, quiero hacer un poquito para ahondar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tasas, nosotros, no sé si recuerdan, en la pandemia sacaron los productos famosos reactivas, ¿listo? Entonces, haciendo como una comparativa de tasas de interés, en una reactiva sí se llegaron a sacar de repente préstamos con 1% a empresas, también personas con negocios, sí, pero siempre y cuando estas personas hayan tenido en este caso, pensé que mi audio estaba apagado. Que hayan tenido o estén registrados o están declarando, ¿no? A la SUNAT. ¿Por qué? Porque era una forma más rápida de la evaluación a las personas y de acuerdo a la subasta que hubo de tasas entre los bancos más importantes se ha ido entregando, ¿no? La famosa reactiva. Y ahí es donde sí hay una tasa bien barata, vamos a decirlo, ¿no? Un 1 o un 2% pagar, pues era un golazo, ¿no? Y entonces en mi experiencia me pasó que un cliente, ¿no? Nos decía, pero ¿por qué cobran aquí el 30%, ¿no? Que en Estados Unidos es 1. Y entonces como que no había la forma de poder comparar un país con otro país, ¿no es cierto? Entonces le decíamos, señor, pero estamos en Perú, ¿no? Y hay un encaje bancario que está regulado, ¿para qué? Para otorgar este tipo de créditos. Si es que me cobran una tasa elevada, abusiva, como le dicen, pasa, pero está regulado, no está haciendo ninguna falta. Pero sí podría incurrir una falta, por ejemplo, cuando en este caso un cliente probablemente no haya solicitado un seguro o que le hayan agregado, no sé, algún producto más enganchado, ¿no? Al préstamo, por ejemplo, a veces piden de que pasa, chicos, que cuando a veces ustedes van a estar en un banco o en una caja, que te vas a tener la presión de vender, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar? Te dicen, en este caso nos pueden decir, Ángel, ¿no? Tienes que colocar el día de hoy 5 cuentas de ahorro, tienes que colocar tu préstamo, tienes que colocar tu tarjeta. Entonces, a veces en una desesperación de estrés, ¿qué hacen los chicos?
generan malas ventas, lo cual no debería ser porque estamos engañando al cliente y al final eso a largo plazo te trae un reclamo y el reclamo a veces puede ser que pierdas tu trabajo y no queremos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, chicos, vendemos un producto y al cliente le decimos deposita en la cuenta, porque obviamente si yo vendo mi cuenta de ahorro, ¿qué es lo que pasa? Tengo que hacer que esa cuenta ingrese el dinero, sino para que abro una cuenta vacía, ¿no es cierto? Y entonces a veces hacemos unas malas prácticas y esas malas prácticas son que yo digo al cliente, señor, está bien, yo le otorgo 20,000 soles, deposite una semana 10,000 y no hay problema, ¿no? Para que, entre comillas, esté una cuenta de ahorro aperturada a voluntad propia. Ahora, hoy por hoy, por ejemplo, cuando uno saca un crédito, te abonan de forma inmediata a tu cuenta de ahorro, lo cual es bueno porque en parte tú ves cómo vas disponiendo o qué es lo que vas a realizar con el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, por ejemplo, ahí hay una venta cruzada. Se vende el activo y se vende el pasivo. ¿Listo? Y adicional a ello también puedo ofrecer mi servicio, que viene a ser el servicio, los famosos seguros, ¿no es cierto? Entonces podemos aplicar ellos, sí se puede. En algunos casos hay seguros muy buenos que te pueden convenir en el sentido de repente porque te cubre el robo o porque también incluye algún estudio adicional, que a veces sí pasa, por ejemplo, en el Banco Scotiabank venden un seguro que te permite estudiar, ¿no? En una plataforma X, si te conviene, pues ingresas por esas especializaciones. Entonces, depende también cómo tú vas vendiendo el producto, ¿listo? Repasando ello, más o menos como una fusión de tasas. Y en cuanto tarjetas de crédito, por ejemplo, algo que me gustaría también recalcar mucho, en cuanto a los pagos que nosotros realizamos, ¿no? El tema de qué fechas puedo elegir de pago. Normalmente el banco tiene como cinco fechas donde te dicen, ¿no? ¿Qué número de fecha quieres? Puede ser la primera semana, la segunda semana, a fin de mes, y a fin de mes tienen como 3 pagos que puede partir desde el 20, ¿no? 20, 25 y 29, ¿listo? Con ello podemos ir manejando eso y en el sentido de que nosotros que podamos realizar un mejor manejo de nuestras finanzas, nuestro cronograma de pago, ¿no? A ver, dice, ¿cuál es el ahorro que le cumplen? ¿Cuál es el ahorro si es que cumplían el de crédito? Carmela, ¿cómo es la pregunta? De repente ahí creo que no te estoy entendiendo. ¿Me lo puedes colocar nuevamente? Ángel menciona, a mí me piden colocar obligatoriamente seguros. Trabajo en Caja Cusco. Bueno, no te obligan, pero es parte de tus obligaciones como cajero. Esa parte es como dicen la frase, lo que callamos los cajeros, ¿no? Nos colocan una meta que sí debemos de hacer, tienes que ofrecer. Lo que no ofreces, no vendes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer en cada oportunidad de venta? Algo que me gusta mucho de las cajas es que el seguro no cuesta mucho. Por ejemplo, en un banco puedes encontrar seguros hasta de 20 soles y como cajero tú dices, wow, es mucho, pero no, hay que venderle el beneficio. Siempre, chicos, por ejemplo, yo voy a vender una cuenta de ahorro, de repente en este caso una cuenta de ahorro que permita al cliente ahorrar, generar interés a que de repente esté en una cuenta muerta, que es una cuenta libre, ¿no? Entonces, con cero mantenimiento, bueno, con cero costo, o de repente le puedo ofrecer una cuenta de ahorro que pueda mover el cliente de repente que a partir de 1,000 soles a más le pagan una tasa, le ofrezco eso, ¿no? Entonces, al final estoy vendiendo una cuenta que el cliente le va a convenir tener, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una caja, creo que maneja más el tema de los ahorros en cuanto a no a depósitos a plazo, sino a ahorros movibles, que si mantenemos un saldo dentro del mes, me pagan un interés, de repente, aunque sea me bote 50 o 1 sol, me paga a diferencia de un banco. Por ejemplo, eso es algo muy bonito de la Caja Cusco. ¿Listo? Y ya puedo aprovechar ahí y decirle, ¿no? Venderle mi seguro de sepelio, si es que lo tengo, entonces lo haces, ¿no? Y aparte que es muy bonito que podamos desarrollar ello, ¿en qué sentido? En que lo veas como un reto y este reto de repente cuando llegue un trimestre te puedan reconocer, ¿no? Y eso puede venir junto a un ascenso o a que de repente ganes un bono, ¿no? Y todo ello. A ver, me dice. Profesora, yo tengo una tarjeta de crédito con la financiera O. Sin embargo, pagué mi monto total de la deuda
que tenía, pero aún así me cobran intereses y figura como tal en mi estado de cuenta, pero lo pagué en el mes, a ver ahí, en el mes completo el monto de deuda total. Puede ser de que en este caso, a ver, justamente hay que revisar mucho el tema del ITF. Cuando nosotros pagamos, por ejemplo, una tarjeta de crédito, de repente yo me compré, no sé, poniendo el ejemplo de Antoné, ¿no? De repente compré un electrodoméstico, me estoy inventando, y de repente el electrodoméstico me cobró pues 3.000 soles, ¿no? Me compré una lavadora, me compré una computadora, no lo sé. Voy a inventarme que gasté 3.000 soles. Hasta ahí hemos generado un ITF. Recordemos que el ITF son el impuesto de transacciones financieras. ¿Cuánto cobramos? ¿Cuánto cobra el banco? Cobra el 0.05. ¿Listo? Entonces, quiere decir el 0.5%, que quieren hacer el 0. O sea, la mitad de 10 centavos. Quiere decir que cada 1.000 soles yo pago el ITF. ¿Qué es el ITF, Sandra? ¿Cómo lo puedo relacionar? Es como cuando nosotros pagamos, por ejemplo, el impuesto, ¿no? a las ventas, ¿no? El IGB. Entonces, en el banco existe el ITF. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros no pagamos, por ejemplo, me voy a inventar, que en el caso de Antonet, no lo sé si será el caso, ¿no? De repente no hemos pagado completamente los 3.000 soles. En este caso, yo debí pagar 3.000 con 15 centavos. Por cada 1.000 soles son 5 céntimos, ¿no es cierto? Entonces debí pagar ello. De repente la cajera en la entidad no te ha cobrado. Pasa que se factura junto a tu compra, junto a tu desgravamen, se factura el interés. ¿Listo? Puede pasar ello, o también pasa de que en este famoso ciclo de cierre, de repente no ha facturado todos los intereses, ¿no? Y entonces pasa de que en ese momento tú dices, pero si yo pagué a tiempo, ¿por qué me están cobrando 20, 10 soles más, no? No nos damos cuenta que está cargándose el interés, o tampoco nos damos cuenta que se está facturando también dentro de ello el desgravamen. Sí o sí se tiene que facturar el desgravamen. Vamos a hablar hace como 4 años, antes de la pandemia, antes de que cambie el gobierno, por ejemplo, antes se pagaban las tarjetas de crédito según la categoría. ¿Listo? En la categoría, por ejemplo, Black, primero vamos a empezar con la tarjeta clásica, la Platinum, viene ahí la Signature, o, ¿no? Viene la Black, o vienen las tarjetas Top, ¿no? Que pueden ser una Infinity, puede ser, no sé, el Premium mayor, no sé, tipo de tarjetas que califica el banco. Por ejemplo, antes, esas tarjetas tenían, vamos a ponerle entre comillas, se discriminaba. ¿Qué se discriminaba? El monto del desgravamen. En una básica podía pagar antes 6.50, 3.50, porque así era. Cuando yo entré a trabajar, por ejemplo, les hablo, hace años, encontraba de repente el seguro de gravamen a 3.50. Luego fue subiendo, era 6 soles, en algunas tarjetas era 7 soles, en otras 8, 9, hasta que cambiamos, hay un proyecto de ley que se aprobó en el sentido de que podamos cobrar un monto por la tasa de, en este caso, por el desgravamen. ¿Listo? El desgravamen, por ejemplo, se cobra, a ver, permítanme para no darles mala información, creo que es el 0.026 de la compra. En este caso, a ver cuánto es. En este caso se cobra, antes, como les mencionaba, era una tarifa exacta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me cobran? Me cobran el 0.28.5, no, perdón, 0.28 de la compra. ¿Qué quiere decir? Si yo gasté, digamos, 100 soles, voy a pagar de repente 20 centavos o 28 céntimos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa, Sandra, si de repente mi compra es 20.000 soles? ¿Voy a pagar todo eso? No. Hay un topeo de desgravamen, ¿no? Que son 20 soles. No sé si en tu caso, Antoine, puede ser ello, ¿de acuerdo? Entonces siempre verifiquemos eso y preguntemos cuando adquiramos una tarjeta de crédito, ¿cuánto de desgravamen pago mensualmente? Es importante saberlo y que te informe mejor, que te diga cuánto es su techo, por ejemplo. En ese entonces, el BCP, por ejemplo, era uno de los bancos que cobraba, si no me equivoco, no, el BVA, 25 soles el tope del desgravamen, ¿no? En los demás bancos eran 20 soles. Entonces, parte mucho del tarifario del banco que vamos a adquirir la tarjeta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a diferencia de una tarjeta comercial, que viene a ser, por ejemplo, tarjeta SO, tarjeta Ripley, ¿no?
que no es una tarjeta bancaria como de repente te puede ofrecer el Interbank, el BVA o inclusive el mismo Banbif, ¿no? O los bancos más importantes que hay en el país. ¿Listo? Por ejemplo, antes la tarjeta única, que era la tarjeta de crédito de la financiera Credit Scotia, algo que me gustaba mucho de esa tarjeta, era, por ejemplo, para los empresarios. Tenían su tarjeta personal y tenían pues una línea de 10,000, 20,000 soles, dependiendo, y hacían disposición de efectivo. Ahí sí convenía retirar el efectivo porque tenían campañas, ¿no? Te dicen, retira 1,000 soles y paga 100 soles por 12 meses. Tú dices, wow, pero siempre lean las letras pequeñas, porque en esas letras pequeñas te facturan las famosas comisiones, ¿no? Entonces, ¿qué te pueden cobrar? De repente sí pagas los 100 soles, pero de acuerdo a tu ciclo de facturación, ¿listo? Porque no es lo mismo que yo pueda sacar un crédito hoy sabiendo que mi corte es mañana, obviamente me va a crecer los intereses porque ya se facturó. ¿Qué pasa si saco después? También hay un periodo de gracia, más de 30 días, que también me va a correr el interés, ya no voy a pagar 100 soles, de repente voy a pagar 115, 120, pero aún así sigue siendo económico por el tipo de tasa que van ampliando. Y te ponen, ¿no? Por 12 meses tanto, por 18 meses tanto, por 36 meses tanto, o por 24 meses tanto. Nunca te van a mandar 36 meses porque la idea de eso es que pueda retornar lo más pronto posible. ¿Listo? ¿Alguna consulta adicional a ello, chicos? A ver, dice, ¿a qué perfil de clientes recomiendo ofrecer tarjetas de crédito? Muy bien, cuando estamos en ventanilla, por ejemplo, pues, puedes ofrecer, bueno, en el banco, ¿qué pasa? Siempre vas a tener tus alertas que le llaman, algunos le llaman leads, algunos le llaman ventanas comerciales, donde, por ejemplo, de repente aquí su MIS va a su ventanilla y tiene su cuenta sueldo en el Interbank. De repente el Interbank me dice ahorita, Sandra, te estoy ofreciendo la tarjeta American Express, ¿no? Millas con tanta de línea, entonces tú tienes que ver eso, ¿no? Por ejemplo, de repente yo solamente estoy yendo de repente a depositar, no sé, pues la pensión de mi universidad, ¿listo? Me falló el aplicativo, hice mi colaza larga en el banco, voy al banco, ¿no? Y estoy depositando y tú tienes que ser hábil en esa parte. Fíltralo en la plataforma que te dé el banco, la entidad, filtra si realmente ese cliente tiene la campaña o no. ¿Para qué? Para que le puedas ofrecer. Como les vuelvo a mencionar, chicos, lo que no ofrecemos no se vende. Si tú, algo que pasaba mucho, por ejemplo, chicos, les comento un poco a mi experiencia personal. Yo he trabajado durante la pandemia en la ciudad de Juliaca. ¿Qué pasaba con mis chicos de ventanilla? A veces veíamos a esas personas así que no creo que tenga dinero. Las chicas mismas decían, eso me pasa por discriminar. Sacaban su tarjeta Black y tenían para ofrecer, ¿no? Porque necesita, vengo a retirar 10,000 soles, ¿no? Normal. Y la señora saca su tarjeta Black de débito. Este cliente obviamente tiene su promoción para poder sacar algún producto. Entonces, no es necesariamente ver la apariencia del cliente. Él puede ser un cliente más tímido, es el cliente que tiene más potencial para poder vender el producto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ofrécele a todos, pero utiliza tu plataforma. Revisa que el cliente tenga esa campaña, porque si no, ¿cómo lo ofrezco? Y siempre, chicos, cuando vendamos un producto, ofrezcamos el beneficio. Si tú te das la molestia de repente, no sé, estoy en el banco X, puedo hacer comparativas. Señor, pero tal banco no le ofrece esto, ¿no? Tal banco no le ofrece esto. Mi banco ahorita, en este momento, le está ofreciendo tal y tal producto, ¿no? Entonces, la idea es que tú también te lo creas, porque si tú no lo crees, no lo vas a enganchar. Y eso sí, pues, obviamente, se va a decir como un robot, porque a veces pasa, chicos, que en un momento se van a estresar en ventanilla, vas como un robot, ¿no? Bla, vas diciendo cosas y a veces el cliente ya, no, señorita. Y ante un no, véanlo siempre una oportunidad. Ya, este me dijo no, el siguiente me dirá que sí. Porque vender a veces es complicado porque ustedes mismos en algún momento de repente han rechazado alguna opción de pago que les, o perdón, una oferta de crédito, ¿no? Porque en ese momento no lo necesitas y o poder ayudarlos. En realidad, chicos, yo algo que hago, por ejemplo, me ofrecen en ventanilla algún producto, digo, ya está bien, una tarjeta de crédito es más fácil para mí porque lo puedo anular, ¿no? Por ejemplo, eso es algo muy bonito. ¿Puedo apoyar en la venta? Sí. ¿Puedo sacarle el jugo 3 meses? Sí. Luego puedo cancelar la tarjeta. Sí. Es lo bonito de la tarjeta de crédito, que tú puedes deshacer en el momento que tú quieras, porque no hay un cronograma como tal. El cronograma lo haces tú, cuánto lo usas, qué tiempo lo usas. ¿Listo? A eso podemos hacer, Ángela, ahí en cuanto a las tarjetas de crédito, ¿no? No discriminar a ningún cliente, ofrecer todo. Toda tarjeta te cuenta. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos?
Muy bien, chicos. Algo para ya culminar nuestra clase. Miren, vamos a ver una simulación que me estaban preguntando. Ustedes pueden ingresar a googlear normal este tipo de, para ver cuánto te puede pagar. Por ejemplo, voy a entrar a Interseguro, ya coloqué mis datos, vamos a ingresar y en este caso vamos a ver qué me está ofreciendo. ¿Listo? En ello, ¿qué es lo que veo? Por ejemplo, mire, yo no tengo producto aquí, por ejemplo, me están ofreciendo lo siguiente. Dicen que yo puedo ahorrar de esta manera. Mira, vamos a ver acá. Algo muy bonito es para, por ejemplo, un seguro de vida. Dice, si yo quiero contratar con 200, ya, yo quiero que, por ejemplo, sea trimestral, ¿no es cierto? 200,000, vamos a hacernos acá una simulación. Por ejemplo, acá podemos adquirir algún seguro especial, ¿no? En este caso no quiero ningún seguro, más bien quiero mi tiempo de ahorro, 12 años, con una devolución, por ejemplo, que sea, vamos a ser ambiciosos, al 150. Y miren, aquí nos sale cuánto tiempo voy a ahorrar. En este caso, por ejemplo, yo necesito depositar esta cantidad. ¿Listo? Mi depósito mensual va a ser esta cantidad. ¿Y cuánto vamos a recuperar? Este monto de aquí. Entonces, aquí también inclusive te afecta una contratación de devolución. Son de 14 años. ¿Por qué? Porque estoy ambiciando todo este tiempo, o en este caso, puedo mandar más años, ¿no? Esto es, por ejemplo, un seguro de vida, ¿listo? Que yo puedo pedir una cobertura de 100,000, ¿no? Obviamente me voy a ir bajando más aquí, pero, por ejemplo, este tipo de productos, ¿qué es lo que ve? Es un ahorro a largo plazo en el sentido de que yo de repente, ¿no? Quiero ahorrar para que de repente acá de 10 años, cuando tenga, no sé, pues 35, 45, quiero cobrar ese dinero, ¿no? ¿Qué más que puedo hacer? De repente quiero agregarle, no sé, este tipo de seguro, ¿no? ¿Para qué? Para que de repente, si Dios no quiere, me voy de este mundo, pueda dejar asegurado a mi familia, a mi heredero, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a cobrar? Esta es una devolución garantizada, que es lo que se va a realizar. ¿Cuánto voy a pagar mensualmente? Esto. Bueno, es un ahorro trimestral, ¿no? Entonces, algo así también podemos revisar como una simulación de datos en el sentido de poder revisar ahorros o seguros de vida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso también es un producto que utiliza mucho el grupo Intercorp, que es, en este caso, este producto de aquí, que es el Interseguro. ¿Listo? Chicos, hasta aquí alguna consulta porque creo que ya estamos por culminar, ¿correcto? Sí, ya terminamos. Muy bien, profesora Sandra, muchas gracias entonces por la sesión, por la clase del día de hoy, clase número 2 ya de nuestro curso. Y de igual manera ustedes, estimados participantes, agradecerles